Nos encontramos aquí juntos en este espacio que nos ha ofrecido amablemente la librería Julieta para la presentación del último libro de nuestra colega Lierni Iriza. Es un libro que nos llega con el título La lengua que nos habla. Un título que en sí mismo nos lleva a preguntarnos cómo debemos entender la relación entre la lengua que hablamos y el lenguaje que nos habla. Este libro también lleva un subtítulo aún más enigmático: Restos de una penumbra. Una frase que sigue siendo un misterio para mí. ¿Qué entendemos por la palabra penumbra? ¿Y qué serán los restos de una penumbra? Este título, La lengua que nos habla, creo que al menos nos permite poner este libro en serie con un libro reciente de la misma autora, de hace solo un par de años, que lleva el título Las palabras que me soñaron. Si es legítimo considerar este último libro como emergente en la misma línea que este libro anterior, entonces parece que este último nos lleva aún más cerca del ombligo del sueño. La fuente no tanto del lenguaje, sino de las palabras que pronunciamos. Las palabras que hablan en nosotros, a nosotros y de nosotros. De allí el interés de la pregunta: ¿cuáles son? Y sobre todo, ¿de dónde vienen entonces estas palabras que se escuchan, que se pronuncian y que se inscriben en las páginas de este libro? Quizás hayan visto la maravillosa imagen que decora la portada de este libro, proporcionando una ilustración, si se quiere, no solo de nuestra inmersión en el lenguaje, como en un medio líquido, sino también de la aparición de estas palabras bajo el agua, en forma de bocadillos, burbujas de la palabra, como solíamos encontrarnos en los dibujos animados. Palabras que emergen en un medio líquido, palabras que resuenan en este medio, palabras que pueden ser escuchadas, pero sin ninguna manera de saber lo que podrían significar. Mientras que al mismo tiempo sabemos que hablan en nosotros y para nosotros y a veces en nuestro lugar. Esta noche nos encontramos en una posición privilegiada. Tenemos el libro, un nuevo objeto en el mundo, y junto a nosotros también tenemos la autora, la persona, el ser hablante de quien nació este libro. En el transcurso de nuestra conversación de esta noche, espero tener la oportunidad de escuchar algo de ella, no tanto sobre la significancia de estas palabras tan poéticas, que continúan resonando en nosotros con toda su belleza, pero al menos sobre su fuente, su origen. ¿Cómo entiende Lierni misma el punto en ella desde que emerge, el punto umbilical de que toman su fuente estas palabras? Algo sobre el vacío creativo del que emerge la escritura misma. ¿Qué es, después de todo, esta capacidad, este impulso de escribir? ¿De dónde viene este impulso? ¿Y cómo relaciona Lierni esta experiencia, la experiencia de escribir,
ser escrita con su experiencia, no solo como analista, sino sobre todo como analizador, donde al hablar nos abrimos a la posibilidad de descubrir algo sobre las palabras que han trazado nuestro propio destino personal. Pero primero, para ayudarnos a introducir estas preguntas, tenemos la suerte de contar con dos invitados. Liana Velado, que ha viajado desde Galicia para estar con nosotros esta noche, es médico de familia y psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y también Javier Muguruza es músico y escritura, nacido en Irún, cuya discografía es mucho más extensa de lo que podría mencionar. Y entre grabación y grabación también ha encontrado tiempo para publicar al menos 10 libros para adultos y niños, por lo que debería estar en condiciones de decirnos algo, digo, no solo sobre el lenguaje de la música, pero por lo menos sobre la música del lenguaje. Pediré a cada uno de ellos que por turnos compartan con nosotros algunos de sus comentarios y reacciones producidos en ellos por su encuentro con este libro. Y luego quizás podremos pedirle a Lirni también que diga algo y también que responda a cualquier comentario o pregunta que ustedes mismos pueden tener la tentación de hacer. Pero ahora, Liana. Gracias. Gracias a todos por estar aquí, a la biblioteca también por organizar este evento, a la librería, que mejor sitio que una librería para presentar un libro. Y a la autora, profundamente, por la invitación a este acto y por el libro. Un libro que tiene... Bien, un libro que tiene, ya lo ha dicho Roger, una cubierta preciosa y una edición muy, muy bonita y que por dentro está vivo. Está vivo y vivifica por esa potencia que tiene la poesía para pulsar algo de la existencia. La lengua que nos habla. ¿Qué ocurre cuando una psicoanalista es además poeta? Es una pregunta de Dalí Larpin en el prólogo de este nuevo libro de Lierni. La lengua y su misterio está en la trayectoria literaria de Izar. Las palabras que nos vivifican y que nos martirizan. Y persigue, sobre todo, en sus dos últimos libros, el anterior al último y su esencia con la mejor herramienta posible, la poesía. ¿Quién mejor que un poeta para hablar de lo que agita la vida? Para acercarse a lo más íntimo y singular de cada uno y que es también lo que interesa al psicoanálisis. Poesía y psicoanálisis no es lo mismo, pero se cruzan en un punto por una virtud del lenguaje. Y es que tanto el psicoanálisis como la poesía portan un agujero excavado por el lenguaje mismo, que no permite un todo saber, un saber universal. Pero este agujero pide que se diga, en forma de cuestiones, en forma de síntomas u otros sufrimientos, que se diga lo que es imposible decir. Y ambos, psicoanálisis y poesía, se acercan, pero no de cualquier manera, a través de las palabras y su misterio, a través de los enigmas que atesoran, con saberes que tocan el cuerpo. Lacan señalaba que el artista precede al psicoanalista y le prepara el camino. Lo cito. Pienso que un psicoanalista solo tiene derecho a sacar una ventaja de su posición, aunque ésta le sea reconocida como tal. La de recordar con Freud que en su materia el artista siempre le lleva la delantera y que no tiene por qué
hacer de psicólogo donde el artista le desbroza el camino. Y sigue, reconozco, esta es una cita del homenaje a Marguerite Duras. Y sigue Lacan, reconozco que en el rapto de Lobstein, Marguerite Duras evidencia saber sin mí lo que yo enseño. El psicoanálisis no se puede aplicar al arte. Corresponde, en cambio, aplicar el arte al psicoanálisis. Esto lo podemos reconocer en La lengua que nos habla, un texto maravilloso en el que vemos bien que la poesía, el lenguaje poético, no es para informar, enseñar o entretener, sino para inventar, evocar y provocar también. La voz poética de la autora se aproxima al cuerpo, lo toca, lo hace vibrar porque se aproxima a lo indecible, a eso que atrapan las palabras y que sabemos que nos concierne. Lacan, vuelvo a Lacan, le supone al artista la capacidad de leer los síntomas de la época y hacer con ello obra, a través del uso que hace del significante en su valor de goce y no de significación. Así es como la poética toca el cuerpo y resuena de otra manera. Resuena otra cosa que el sentido, resuena más allá del sentido. No buscamos de un poema su sentido, no buscamos qué quiere decir, quiere decir. La lengua que nos habla es un título muy sugerente y enjundioso que señala directamente a su protagonista, la lengua. Y es que hablamos, pensamos y creemos ser dueños de la palabra. Creemos poseerla y usarla a nuestra voluntad. Y recordé aquí una frase de Lacan del Seminario 17 que cuando la leí, no recuerdo, me había sorprendido. Y dice así, porque somos seres, resultado del empleo del lenguaje. Cuando digo empleo del lenguaje, no quiero decir que lo empleemos. Nosotros somos sus empleados. La lengua que nos habla hay que leerlo. Todos los libros son para leerlos. Pero de algunos se puede hacer un resumen, tomar ideas y puntuarlas, incluso contar a otros. No hacemos eso con la poesía. Nos la contamos. No hacemos eso con la escritura poética. Ella va más allá del sentido, va más allá de cualquier posible reducción o aclaración. Seguimos. Pierre Niriza se acompaña a todo el libro de otros escritores, poetas, filósofos, pero no solo se acompaña de ellos. Los lee como se escucha, o los escucha como leyendo a la letra, y extrae un jugo que nos invita a tomar. Y así nos introduce en lo que ella escribe, a veces en susurro y a veces con voz clara, en un más allá de la semántica, en ese más allá de la poesía. En los comienzos del libro toma unas palabras de Borges. El nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa. Y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y dice ella, si esto es así, en el agua está la fuente de la infancia, el río que la acogía, el mar de los juegos infantiles, el cuerpo que nada, la imagen de lo ilimitado. No hay capítulos en este libro. Hay 3 partes. La primera son las palabras que importan, que engloba varios títulos. La central son los sueños. Y la tercera parte es la levedad de una esperanza. Vamos al campo de las palabras. Las palabras que importan, hablar bajo el agua. Es el primer título de este campo de palabras. Ella jugó a hacer burbujas de palabras en el mar, sonoras, palabras burbuja que no se fijan, que se mueven. La autora dice también que no entre quien busque lo sólido, porque solo hallará partículas de agua, fragmentos de sueños y reflejos de efímeras esperanzas. Otro título es la palabra y la metáfora. Y en este título, la autora dice que tememos saber qué es lo que hay al otro lado de nuestro nombre.
de eso que llamamos ser. Nos inquieta un poco esto. Pero cuando lean el libro, quienes no lo hayan hecho todavía, verán lo que nos dice y sobre todo cómo nos lo dice. Palabras sencillas y bellas que nos hablan del enigma de la vida. El equívoco y los juegos pasionales es otro título en el que nos habla de cómo se apasionan las palabras, cómo juegan entre ellas para dejarse leer, para hablarnos y cómo lo consiguen, dejando un vacío entre ellas donde se aloja algo muy vivo, que a veces es causa y deseo y a veces dolor. Nombra palabras y nombra letras que surcaron su infancia y se encontraron, jugaron y tejieron, y en su tejido trama quedaron huecos, vacíos, que son los que posibilitan la trama misteriosa. Y también permiten eso que poéticamente la autora nombra juego pasional. Y es que eso hace apasionante a la lectura. También se puede lo comprobaréis. La palabra escrita es otro título. Y cito a Lierne. Letra, lo único que es, mancha física, corporeidad, carne y sangre sobre el papel. Fin de cita. Lo escrito, la letra escrita, no es exactamente la voz. Lo dicho es de otro orden. La letra busca lo que está detrás del decir, del intento del decir. La letra es marca que vino de otro. Voy a tomar otra vez a Lacan. En el seminario 20 dice, la letra es algo que se lee, pero justamente no es lo mismo leer una letra que leer. Vuelvo a citarlo en otro texto que se llama Litura Tierra. La letra no es acaso ella litoral más propiamente, o sea que figura que un dominio enteramente haga frontera para el otro, porque son extranjeros, hasta el punto de no ser recíprocos, y continúa. El borde del agujero en el saber, ¿no es acaso eso lo que ella dibuja? Fin de la cita. La letra es litoral entre lo posible de decir y lo indecible, entre la verdad y el goce, entre lo sólido y lo líquido. El litoral es frontera sin que haya nada común entre ambos lados. Viene al lugar del silencio, de lo que no puede decirse, de lo que no tiene representación en el lenguaje. Y cuando los semblantes que ordenan la combinatoria de las palabras, la combinatoria significante, se rompen, entonces emerge la letra litoral, y el efecto que ocurre son efectos poéticos. La letra es, pues, marca en el cuerpo, aunque no la podamos decir directamente. Hay una viñeta que yo creo que seguramente conoce todo el mundo. Yo la he leído de diferentes maneras. Se debe de contar de muchas maneras. Es en la antigüedad, no es una viñeta clínica al uso, es de la antigüedad. De la época del Imperio Persa. Hay un griego junto al poder del emperador persa y se entera que van a atacar a una zona de Grecia. Entonces él quiere enviar un mensaje, pero tiene que ser secreto. Y graba el mensaje en el cuero cabelludo de un esclavo cuando éste duerme. Entonces, cuando él despierta, lo envían simplemente que viaje hasta ese lugar. Y él porta un mensaje que desconoce, grabado en su piel, en su cuerpo. Va a entregar un mensaje, va a hacer un viaje, portando un mensaje que desconoce. Porta la letra en su cuerpo. Él solo sabe que hará un viaje, que vivirá un viaje. La letra, podemos decir, es materia poética. La poeta en este libro va por delante del psicoanálisis. Nos enseñan los psicoanalistas a encontrar asomos de eso indecible que nos determina la vida, que portamos en nuestro viaje de la vida. Los sueños. Los sueños ocupan la parte central del libro, no creo que sea por azar. Ocupan
pone el centro físico del libro, y es posible que los sueños sean centrales en la vida. ¿Podemos vivir sin sueños? Desde los sueños a las palabras que importan, a las palabras que tejen ficciones, a las letras que impresionan el cuerpo, y desde las palabras a los sueños. Los sueños nos tienen, dice la autora, y son enigma y creación. Vierni nos regala un ramo de textos brotados de sueños en los que despliega su potencia poética y soñadora. Sueño y ficción es el primero. Leeré una frase del texto. ¿Es posible discernir entre el sueño y la realidad? Como si cuando soñamos somos lo que soñamos. Como si en ese momento sentimos amor, dolor, terror. ¿Cómo asegurarlo? Si en él hablamos, besamos, corremos, gritamos. Fin de la cita. Todos creo alguna vez hemos dudado si algo lo hemos pensado despiertos, o fue un sueño, o fue en el Gormovela. Los sueños pueden ser pensamientos, pueden ser ficciones, historias, y las ficciones a veces pueden ser sueños. El sueño es vida y a veces es vivida más intensamente que en la vigilia. El sueño desea decir, dice Vierni, y desea decir algo alrededor de lo imposible de cada uno. Eso imposible de escribir ni decir, y que por eso no cesa de no decir, y por eso no cesamos tampoco de soñar. No es pensable vivir sin soñar, ni fantasear ya desde niños. Fantaseamos y con esos fantaseos soñamos y no dejamos de hacerlo. La poesía y el sueño diurno son el sustituto de los juegos infantiles, decía Freud, y son curativos, porque el deseo es curativo. Tercera parte, la levedad de una esperanza. El título habla de esperanza y aunque va precedido de levedad, es esperanzador. Lo componen 4 textos. En el primero encontramos la fragilidad de la vida y la contingencia y los pequeños encuentros. No vivimos en ninguna seguridad previsible y programable, pero hay preciosos hallazgos que cada uno puede encontrar. Y cito a la autora: las pequeñas cosas no solo nos salvan, también pueden despertarnos y somos capaces de evocar el infinito que cada una alberga en su terrenal finitud. Una razón, otra, es otro título de esta tercera parte, en la que también vislumbro la esperanza y tomo una frase de la autora: prefiero el entre que el ente, espacio que desarraiga, móvil y ligero intersticio, vacío que propicia el cambio. Fin de la cita. Nos habla de lo abierto a las paradojas que nos dividen y que no nos permiten la completud que sería la muerte. Razón impura. Es un sintagma de la autora que me parece un hallazgo precioso, próximo a la lógica femenina, dice ella. Esa lógica que Lacan describió como una posición en la que un goce indecible y por eso extraño la convierte en otra para sí misma, ya sea una mujer o un hombre quien ocupe esa posición. Belleza ligera. No, belleza ligereza. Es otro título que también quiero citar, que alude a formas de una esperanza no tan tonta. Y dice una esperanza sin manual de felicidad. Esperanza que consiente a la pérdida. Y también dice que si bien un manual de la felicidad es algo tonto, no solo es lúcido vaticinar desastres. También necesitamos la belleza, las palabras del poeta que apuntan a la vida, aunque tenga su sombra. Irizar rescata de su infancia unas palabras que jugaron pasionalmente ligadas por la homofonía, y así algo que era distante como piedra e hilo consiguen hacer vaporoso lo denso. Ustedes lo leerán. Final ya. Unas frases de la autora para el final. Ante el silencio nefasto que nuestra época impone en medio de un ruido ensordecedor,
Busco una palabra capaz de cantar. Intentarlo una y otra vez, desearlo cada vez, es quizá la esperanza más digna. Es quizá la conmoción la que alumbra mi deseo de ser Serezagi para no morir. Ganar una noche más al tiempo, una historia más al mundo, un estremecimiento más al cuerpo, un enigma más a la vida. Fin de la cita. Y bueno, también mi final. Yo termino con una frase del comienzo. ¿Qué ocurre cuando una psicoanalista es además una poeta? Puede ocurrir cualquier cosa, quien lo lea, pero seguro ocurrirá algo. Nada más. Gracias, Diana. Javier. Bueno, arratsaldeon. Zuen artean egotea, Dianen liburua aurkezten. Coincidiré en algún punto, Liana. Ha sido así. No. Bueno, empezaré comentando que coincidiendo en el tiempo con la lectura de este libro, de La lengua que nos habla, me han visitado algunas palabras que quiero compartir aquí con vosotros. Por ejemplo, las de un amigo valenciano, cantautor. Joan Miró daba por finalizado un cuadro cuando ya no le transmitía violencia. Y la mediterraneidad es precisamente eso. No nos entregamos a la guerra, sino a la cultura, al disfrute de la vida, a la luz y la naturaleza. También me han venido palabras de la actriz y escritora francesa Rachel Kahn cuando afirma: las palabras no son anodinas, hay palabras que hieren, que despedazan. Hay un valor de destrucción en esas palabras. En lugar de tomar un paquete de palabras del McDonald's para escupirlas violentamente, prefiero encontrar nuestras propias palabras que nos reconfortan y nos definen mejor. Las palabras propias de las que somos responsables, las palabras que reparan. Y he recordado el poema de Achaga, que tiene como protagonista ese erizo solitario, primo lejano de los de Schopenhauer, ese erizo que despierta tras el invierno en el nido de hojas secas y acuden a su memoria las palabras que conoce, más o menos 27. Luego atraviesa el límite que separa la tierra de la carretera, pero como su diccionario no ha sido aumentado en los últimos 7000 años, no reconoce las luces de nuestro coche y no se da cuenta de que va a morir. Y en otro registro me ha visitado la canción interpretada por la cubana Omar Portuondo, Aléjate de mí con tus palabras. Y bueno, tantas otras. Estoy de acuerdo con Gabriel Ferrater cuando defendía que no debemos creer lo que se nos dice, pero debemos saber escuchar lo que se nos dice a través suyo. Yo, el libro de Lier Irizar me lo creo. Otra cosa es que a veces no lo entienda del todo. Y diría que consigo escuchar al menos parte de lo que se nos dice a través suyo. Y os adelanto ya que me ha resultado muy estimulante encontrarme con un texto hermoso en el que las palabras no hieren, en el que las palabras tienen un trasfondo tierno que cubre toda la escritura. Dice Dalila Arpin, has pronunciado, Diana, Arpen, hay que pronunciar Arpen, ¿no? No sé. Es igual, ¿no? Sí, es igual, a mí no sé, me ha salido Arpan. Arpen, bueno, Arpan igual has dicho, bueno. Yo diría Arpin. Al comienzo de su prólogo nos dice: Lier Irizar nos regala un texto lleno de poesía, y coincido plenamente. Creo que es un escrito que rezuma a espíritu poético y que tiene mucho de amoroso. Nada que ver con esas palabras que, según Rachel Kahn, se escupen violentamente. A muchos de mi generación, en la infancia, nos tocó aprender rápidamente a distinguir aquellas palabras del recelo, la sospecha, la ridiculización, el sarcasmo, la rabia, de las que transmiten confianza, amor, buena voluntad, poesía. Y son estas las que me he encontrado en la lengua que nos habla, aunque no haya llegado a entenderlo todo.
Además, esa preocupación por no entenderlo todo se ha ido diluyendo poco a poco con la lectura del libro, porque la misma autora nos expone que la palabra que importa es aquella que conforma un texto que siempre escapa, que solo podemos acariciar. Eso tranquiliza bastante. Y bueno, más allá de ese clima poético general que tanto me ha confortado, ¿en qué puntos me he detenido? Sobre todo, ¿qué fragmentos han resonado en mí de una forma especial? Pues bueno, aquí van algunos, respetando los 3 bloques, los 3 apartados que ya comentaba Liana anteriormente. Las palabras que importan. Al comienzo de esta primera parte, Lierni nos lanza un aviso. Mejor que no se adentre en el libro que busque lo sólido, porque solo hallará partículas de agua, fragmentos de sueños y reflejos de efímeras esperanzas. Diría que esa misma idea sugerente aparece en varios momentos, expresada de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando la autora nos dice que el lenguaje es muy extraño y que arrastra el malentendido líquido del infierno. O cuando afirma que la palabra que importa es aquella que crea y tiembla, la que nos obliga a mirar y admirar, esa que resuena y evoca, prima hermana de la poesía, que acepta la imprecisión más certera. Hablando de la imprecisión del lenguaje, nos advierte Lierni que es una realidad que desde siempre ha inquietado al ser humano. Nos recuerda que ya Aristóteles recordaba a Platón que lo que se expresa mediante metáforas es oscuro. Bueno, diré que esa posición inicial de alejarse de lo sólido la veo una vez más reflejada con delicadeza en este fragmento. Nuestro cuerpo entero, ese que no es puro organismo, que está hecho de decires, apalabrado en sus placeres y dolores, necesita que las letras que lo escriben puedan desplazarse, moverse y resonar. La metáfora y el malentendido permiten el movimiento, el fluir de una cosa a otra que disuelve lo petrificado, que ilumina la sombra y produce ligereza. Personalmente me tranquiliza que tras hablar de liquidez, imprecisión, desplazamiento, etc., la autora admita que aunque las palabras sean ambiguas, nuestra realidad se construye con ellas. Y esos dichos y palabras son los que nos van a permitir la ilusión de una cierta fijeza. Eso a mí me tranquiliza. Y luego añade algo la autora, que aún tranquiliza más. Que aunque el lenguaje arrastre su impotencia, su negrura, su vacío, sin él, sin su precario sostén, la vida sería puro eclipse. Bien. 5 segundos de... Casi para finalizar este apartado, diré que me ha gustado que Lierni defienda que también el vacío, el espacio y el silencio juegan, participan y hacen posible que el sonido de la lengua, su música, se convierta en eco que resuena en el cuerpo. Esto parece casi que estoy contestando a lo que decías tú antes, ¿no? Que me invitabas a esto, y es que me ha gustado porque cuando se habla en psicoanálisis de las palabras, a ver, me voy a meter en un jardín, en especial de aquellas que escuchamos en la primera etapa tras venir al mundo, a veces tengo la impresión, quizá equivocada, seguramente, de que no se ha dado suficiente importancia a cómo se dijeron esas palabras, y ahí entran, pienso yo, muchos factores: los silencios, la entonación, el timbre, la textura, la modulación, el tempo, son muchas cosas. Otra cuestión que quiero subrayar es que se afirma que la poesía es también celebración, canto, belleza, deseo de gozar de lo que las palabras pueden. Bien. A modo de conclusión de esta primera parte, traigo algo que ya he citado anteriormente, pero ahora un poco más desarrollado. Creo que Diana ha comentado por esto. La palabra que importa es aquella que conforma un texto que siempre escapa, que solo podemos llegar a acariciar. La caricia es apertura, una mano que se abre para tocar y que alcanza pero no oprime, no ahoga, no cierra, no se detiene, avanza. Acariciar es una experiencia que implica respeto, ternura, aproximación, deseo. Acariciar para no ceder ante esa satisfacción de concluir, cerrar o comprender que parece dejarnos tranquilos, en una quietud que ya no busca nada más.
Mejor dejar la palabra abierta y acariciar, contrariando ese gozo que cree haber atrapado y cierra la mano. Bueno, y ahora voy a decir algo sobre el apartado de los sueños, que tiene un peso importante en el libro, como comentabas. Nos dice Lierne, por un lado, que del tejido extraño que conforman los sueños surgen palabras y algunas insisten, deciden quedarse y decirse. Y añade, siguiendo a María Zambrano, que la palabra soñada es esa que transita, que parece haber escapado de algún lugar oculto, desde el que las palabras no suelen acudir habitualmente. Más tarde nos hace partícipes de un descubrimiento personal, y lo hace así. Hace un tiempo descubrí que los sueños nos hablan, y ahora sé que no solo nos hablan, también nos tienen. Y apoyándose en Rafael Argullol, explica que en ese apoderarse de nosotros no nos guían hacia el pasado, sino que nos conducen a una tierra incógnita, inaccesible con nuestras habituales ideas de tiempo y espacio. Otra cuestión sobre los sueños que me ha interesado mucho. Los sueños son creaciones que buscamos desvelar, al menos en parte, para alcanzar con la punta de los dedos lo que su textura muestra y encubre. Esto no me parece muy alejado de algo expuesto anteriormente, refiriéndose a la poesía. La palabra que importa es aquella que conforma un texto que siempre escapa, que solo podemos acariciar. Irizar ve claro que los sueños también son creación, obra enigmática del inconsciente, así como vida y verdad, porque su llegada nos afecta, su presencia nos sacude, nos asombra, nos estremece, nos enseña. Otro aspecto de los sueños que se remarca en el libro, este para mí sorprendente, es el de impulsores y estimuladores de vías filosóficas. Y se basa para ello en testimonios de Descartes, Eugenio Trías. El primero pensó que un sueño propició su duda metódica y el desarrollo de su filosofía. Eugenio Trías, por su parte, encuentra en una pesadilla infantil que nunca pudo olvidar y que acudió a él en un momento de enfermedad y fiebre, los elementos fundacionales de su filosofía. Partiendo de sus testimonios, Lierne se pregunta cómo no pensar que el saber también se apoya en esa íntima subjetividad que representan los sueños y en el anhelo que los acompaña, el de dar sentido a aquello que no lo tiene. Pero no contenta con eso, la autora profundiza en el saber de los sueños más allá de la filosofía. Nos recuerda que ya desde tiempos remotos se pensó que contenían una sabiduría oculta, un conocimiento anticipatorio y profético que encontramos en la Biblia, en Homero, Virgilio, y cita el libro de las 1001 noches, donde se refleja la sabiduría de un soñador que nos anima a escuchar los sueños, porque pueden ofrecernos claves que propicien hallazgos valiosos, aquello que se oculta en nuestra propia casa, en lo más íntimo. Por tanto, concluye Lierne, hablamos de un saber que puede ser también una profecía íntima, una anticipación que marca un camino y orienta hacia una solución posible para el soñante, fruto de un inconsciente que mira al futuro. Tras insistir en que saber y sueño tienen una singular y productiva relación, ofrece varias pinceladas para mí muy estimulantes. La primera, que los sueños, si consentimos a escucharlos, abren puertas y posibilidades y amplían nuestros interrogantes. La segunda, que junto a los tropiezos reveladores de la lengua, los sueños abren caminos inesperados a lo desconocido que en nosotros desea decirse. Eso me gusta. La tercera pincelada es que quizá lo más sustancial en los sueños sean los afectos. Nos indica la autora que imágenes y palabras trenzan una historia cargada de sentires. Son portadoras de un goce singular, que va desde el placer sexual al horror de las pesadillas más terroríficas. Y concluye así su convencida defensa. Los sueños vividos, padecidos, gozados, recordados, marcados a fuego, dichos, relatados, escritos, todos ellos son signo de una vida no silenciada, aquella capaz de abrir los ojos a lo mejor y lo peor del ser humano. Para terminar con la segunda parte, no me resisto a comentar algo sobre un escritor
que trae Vierni, al que sigo desde hace muchos años, Primo Levi. Hay en este libro varios pasajes sobre los sueños de Levi en el campo de concentración. Sueños que, interpreta la autora, se revelan como un indicio de un claro esfuerzo de resistencia. Sueños que, continúa, nos muestran a un ser hablante que sigue luchando contra esa imposibilidad de decir, de contar lo que está sucediendo. Muy interesante. ¿Cómo no recordar casi con una sonrisa algo que contaba el propio Levi en una entrevista, refiriéndose a la mujer con la que se había casado? Yo tenía una inmensa necesidad de que me escucharan, y ella me escuchaba más que los otros. Por ese motivo, en el bien y en el mal, estoy unido a mi mujer de por vida. Bueno, cierra Vierni el bloque de los sueños haciéndose una pregunta, yo diría que casi anunciada. Si el lenguaje nos sueña, si las imágenes y palabras de un sueño conforman un texto singular y en ocasiones extraño, fuera de lo cotidiano y común, ¿no habrá en eso una semejanza con la palabra poética? Y no escurre el bulto, nos ofrece su punto de vista. Sueño y poesía cantan y cuentan lo inalcanzable y agujereado, lo perdido. Ambas huyen de la lógica totalitaria y permiten abrir espacios en blanco, abrir la pregunta, abrir el alma. Y esa apertura, esa imposibilidad, nos convoca a una nueva creación, en el intento de escribir y decir lo indecible, bordeando ese agujero que nos habita. En tercer apartado, breve, por mi parte, la levedad de una esperanza. Para empezar este tercer bloque, un toque de atención por parte de la autora. Luchamos contra el no saber, contra un no sé que aborrecemos, sin darnos cuenta de que la falta de saber es un bien insospechado, porque permite avanzar en nuevas búsquedas si se renuncia a lo lleno, si se acepta la alteridad. Es el hueco, la cavidad, lo que nos salva de ser piedra inmóvil. Eso nos salva del anquilosamiento del cuerpo. Y claro, alude a la lógica llamada femenina, algo comentaba antes Diana, que incluye la falta y lo abierto, lo infinito de toda alteridad. Lógica que no busca aferrar, sino que acaricia. Es un deseo de ir siempre más allá, de aproximarse y no quedarse, explorar suavemente y continuar el gesto cada vez. Caricia que no es saber, conocer, poder, que no es tampoco violencia, sino ternura. Ahora algo que me ha hecho sentirme bastante interpelado. Hoy que la lucidez queda reducida al vaticinio del desastre, por supuesto siempre posible, y reconociendo que necesitamos la agudeza crítica, echamos en falta la memoria de lo que nos salva. Necesitamos con urgencia formas de belleza, espacios de interrogación y de emoción. Palabras de quienes son capaces de mantenerse en el camino de ida y no de vuelta. El camino de ida y no de vuelta, en fin. Eso se me quedó ahí. Como a veces se queda una melodía tras estar grabando, que se te queda ahí el gusano y estás escuchando esto, ¿no? Cuando sales del estudio, pues esto se me quedó por algo, creo. Ya terminando, otra vez la reivindicación de la belleza. No hay esperanza posible sin alguna modalidad de belleza. La belleza y su sombra, lo bello y lo siniestro, indisolublemente enlazados. Si no fuera así, lo bello perdería su fuerza y lo siniestro se volvería grotesco. Finalizo con una puerta que abre la autora y que yo interpreto como una invitación al lector. Creo, como Wu Cheng, en la existencia de un deseo de belleza. La belleza es también apuesta, desafío, y no un puerto de llegada. Es preciso hacer existir esa mirada, ese oído, en cada esquina de la vida. Y esto es lo que... Entonces, un par de lecturas bastante cercas, atractivas y poéticas en sí mismas. ¿Se resuena algo en ti? Bueno, Arratsaldeon. Bueno, tengo que empezar agradeciendo, lo primero, agradeciendo a Liana Velado y a Javier por su lectura, que realmente, bueno, es interesante, siempre es algo que me gusta mucho,
en las presentaciones de libros, ¿no? Y qué queda para los otros de lo que se ha escrito. Agradecer a Roger y a la biblioteca la colaboración para presentar este libro, a Adolfo de la librería Zubieta y a Dalila Arpin y a Arnoldo Lieberman, que acompañan mi texto en un prólogo y un epílogo, a la editorial y a todos los que os habéis animado hoy a estar aquí. Y bueno, no sé, no voy a saber responder a lo que me habéis preguntado, pero intentaré sobre la marcha a ver si puedo decir algo. Yo había también preparado algunas cosas para contaros y algunas habéis recogido además vosotros, o sea que bueno, intentaré no repetirme mucho. Pero bueno, os cuento un poco algunas cosas del libro. Como afirma Dalila en el prólogo, trato de mostrar de alguna manera con este trabajo la importancia que la lengua tiene en nuestra vida, ya que cada uno, como ella nos dice, encarnamos un poema sin saberlo. Y en ocasiones ese poema busca ser dicho y leído, bien en un análisis, bien en la escritura o en el arte en general. Hablamos porque fuimos hablados, porque nos hablaron. Y nuestro cuerpo, eso no es sin consecuencias para nuestra vida y nuestro cuerpo. Y desde ahí nos podemos acercar al título del libro que tú evocabas, Roger, ¿no? La lengua que nos habla, que puede ser bastante familiar, por lo menos para los que estamos cerca del psicoanálisis, ¿no? La primera parte se dedica a esta cuestión, ¿no? Pero también a lo que el subtítulo, que decías tú, es más enigmático, evoca para mí, ¿no? Restos de una penumbra que nombra para mí aquello que ligado a la lengua se nos escapa. El sinsentido, en el libro he tratado de nombrar de diferentes modos, como el silencio líquido, la sombra, un misterio oscuro, bueno, lo impensado, lo desconocido, el equívoco que nos extravía, que nos avergüenza, es decir, la lengua y lo que atisbamos como sus restos. Una penumbra común y compartida por el hecho de hablar, pero también una penumbra singular, la de cada uno. De estas cuestiones me ocupo entonces en este recorrido que busca, en realidad, como en todos mis textos, de dignificar lo humano en la vertiente de la vida hablada, irreductible a un organismo biológico y capaz de creación y de belleza, pero sin dejar de lado la sombra que habita todos los ámbitos de la vida. Quizá en la lectura del libro me he dado más cuenta lo importante que ha sido para mí esto en esta escritura, porque no hay nada en el libro que no vaya sin su sombra, podemos decir, ¿no? Por eso, a través de una palabra que intenta resonar, exploro diversas vertientes ligadas a nuestra condición hablante. El sueño, la metáfora, la poesía, el malentendido, los juegos pasionales de las palabras que decías tú, Liana, la distancia, la escritura. Elementos a veces impensados, pero que son cruciales porque nos constituyen como seres humanos. Y entre esas cuestiones, como ya habéis señalado, doy un lugar importante a los sueños. La escritora Clarice Lispector decía: lo más hondo de mis sueños es una lucidez. Y quizá por eso la segunda parte del libro se ocupa de diferentes vertientes del sueño, por la lucidez que yo encuentro ahí, ¿no? Después de escribir el libro encontré una referencia de otra escritora, Wisława Szymborska, que decía lo siguiente: soñamos, pero negligentemente, por encima. Y consideraba que el poeta debe soñar al detalle. Creo que en cierto modo es lo que he intentado un poco en este recorrido por lo que los sueños evocan, porque realmente los podemos relacionar con muchísimas cosas fundamentales de nuestra vida, ¿no? Esa creación que, como digo en el texto, nos permite acceder a la sombra que la luz del día encubre. Sueño, subjetividad y vida se conectan en un esfuerzo por bordear imposibles que buscan decirse. Esta es la hipótesis fuerte de ese capítulo, ¿no? Imposibles de nuestra vida, ¿no? Lo imposible de simbolizar, como la muerte, lo imposible de la relación sexual,
el sinsentido, lo traumático, lo imposible de soportar. Y esto es así porque el sueño conecta con lo indescifrable, lo que Freud llamó el ombligo del sueño. Un agujero que nos habita, una sombra. Agujero que, como preguntaba Roger, yo considero germen de creación, algo que insiste como si deseara decirse y pidiera historias. Yo lo pienso un poco en la misma lógica de lo que ocurre con el deseo. O sea, deseamos porque algo nos falta, si no, no desearíamos, si lo tuviéramos todo, lo desearíamos, y en esa misma lógica entiendo el agujero como motor de creación. Los sueños son, como decía la psicoanalista Anne Dufour-Mentel, que tiene un libro precioso sobre los sueños, un dispositivo de inteligencia mayor. Ellos se nos imponen, pero no obligan. Tomarlos o dejarlos es una elección. Ellos conforman, junto a los tropiezos de la lengua, los lapsus, los olvidos que Freud estudió, son puertas que abren caminos inesperados a lo desconocido en nosotros. Trazan un recorrido por lo imposible y lo singular. Llego a plantear, como decías, Javier, tomando como referencia los sueños en los campos de concentración, que esa curiosa creación del inconsciente puede pensarse como el signo de una humanidad que resiste, que busca y desea decir. El sueño me interesa como poesía involuntaria, como arte de lo imposible, como creación creadora, que convoca lo más singular. Y me ocupo también, como decíais en la tercera parte, de aquello que me alienta a no ceder al pesimismo, pequeñas pero fundamentales cuestiones para sostener una esperanza advertida. En esta época catastrofista, posiblemente con motivo, pero en la que me parece que cierto esfuerzo de belleza, de esperanza, es casi un modo de resistencia, no sé cómo decirlo. Cuestiones como la contingencia, la fragilidad, la singularidad, la complejidad y la belleza nos aproximan a modos dignos de esa solemne nada que somos, como dice Arnoldo Lieberman, quien inspira con su pensamiento y escritura algunas cuestiones de este trabajo y a quien agradezco su generoso epílogo. También cuestiones nada glamurosas como la constatación de una razón impura, el fracaso, una belleza que no es tal sin su sombra, el sentido y el sinsentido, la tragedia y la comedia, se convierten en elementos necesarios para pensar una esperanza no tan tonta y banal como la que a menudo se nos ofrece en la actualidad. En realidad, este texto es una nueva aproximación a mis temas de siempre, pero quizá con un lenguaje y un enfoque más libre y más propio. Diría, tomando el título del curso de Miller, un esfuerzo de poesía que busca aproximarse a lo que solo puede abordarse un poco de costado y levemente. Podría decir entonces que en este libro, ante este silencio, ¿no?, de esta época, busco una palabra capaz de cantar, como creo que has citado tú, Liana, ¿no?, del libro. O como dijo también Emily Dickinson, la vida es el secreto más delicado. Mientras ella dure, nuestro deber es susurrar. Y es lo que en cierto modo deseo, poder susurrar algo de ese secreto, que tú has utilizado la palabra susurrar. El susurro es una transmisión cercana y singular, cuerpo a cuerpo. Es decir, ese decir es el que me interesa y es el que les ofrezco en este recorrido. Gracias. Entonces, ¿hay alguien más que quiere decir algo? ¿Preguntar algo? ¿Comentar algo? Yo quizá te respondería cuando preguntabas sobre si era una continuidad de las palabras que me soñaron, porque también Liana planteaba un poco esta cuestión antes que estábamos charlando, y es verdad que creo que sí hay una continuidad, o sea, porque en ese libro empezó a aparecer
una escritura ya más despegada de lo académico, podemos decir, ¿no? Porque yo empecé a escribir más de ese lado del ensayo después de la tesis doctoral, algo más académico, y la escritura se ha ido moviendo a otro lugar. Entonces eso empieza realmente con ese libro y continúa aquí. Sí. Una zona mucho más poética Sí, y, sí, y sí. resonante. Sí. Sí. Y entonces tienes la oportunidad de descubrir este libro para vosotros mismos y hablar en modo más informal con nuestro autor. Y darles las gracias a eso. Si no hay más que decir. ¿Algún comentario? Habéis explicado tan maravillosamente. Es imposible. Hemos comprendido todo. Porque de eso se trata, de comprender. Las palabras importantes, las que son importantes. Ese halo que es lo que interesa, lo que hace vivir. Entonces dejamos a resonar estas palabras que... No, pero una cosita. Como queriendo cortar y yo. Mi pulpo es un poquito más de... Entonces adelante. Pero hace un momento respondías diciendo que sí, que venía de algo anterior. Y entonces yo ahora te pregunto cómo esos sueños que comentas también está anunciando algo posterior de este libro. Algo que puedas contar o que, no sé, si es que es así o una cierta dirección. Sí, una dirección sí, porque es verdad que con ese cambio de escritura que no ha sido buscado, o sea, que se ha ido produciendo, para mí se ha reavivado el interés por la poesía. Y yo soy una absoluta ignorante en poesía, entonces me he propuesto no ser tan ignorante y he empezado a formarme en poesía. Entonces estoy leyendo mucha más poesía, estoy haciendo unos cursos, estoy escribiendo poesía, como un ejercicio, vamos, en este momento. No sé a dónde eso va a llevar, no tengo ni idea si va a llevar a algo concreto o no, o lo que ocurrirá. Es algo que se abre, digamos, ¿no? Sí, yo quería que me has dejado ahora alucinado, porque yo pensaba que lo habías buscado. ¿El qué? La parte poética de este libro, yo creo que hay un cambio en el proceso de los primeros que escribiste, a luego pasando por la de las palabras que me enseñaron ahora. A mí me parece que hay un cambio y yo pensaba que lo habías buscado ese cambio. Y acabas de decir que no, que es como que te asumo. Y eso me ha alucinado. No es decía, sí, porque una cosa es, a mí la pregunta de Javier también la tenía en mente, dice, que también diga Orrea, ¿no? Es cómo puede ser eso. Pero que yo creo que lo había buscado. Bueno, estaba casi convencido. Bueno, casi ya ves que sí. Sí, claro, yo lo pregunté antes, cuando estábamos viniendo, que tenía una pregunta para hacerte, pero como no la he escrito, creo que la he olvidado. Porque era una frase del libro que yo creo que en un momento dices algo así como, no es fácil, o me está costando, o me cuesta, o no es fácil escribir, o enfrentarse a la página en blanco. No sé, algo escribiste que yo dije, la voy a preguntar, ¿por qué se escribe? ¿No? Porque se escribe así, no otros libros que dices, pues, la banalidad de las palabras, otros que ¿no? El cuerpo y todos estos. Pero ¿por qué se escribe poesía? Pues no tengo una respuesta. No fácil, ¿eh? En mi caso surge, yo lo identifico como, o sea, es verdad que en el ejercicio de escribir, o sea, porque no surge sin más, sino que una escribe y de repente, no es de repente, a ver, empieza a deslizarse algo y yo detecto en mí una voz distinta. O sea, no es algo buscado, como dice Kepa, que yo he dicho, ahora voy a hacer poesía. No es así. O sea, en ese ejercicio de escribir algo se va moviendo, a ver, que es también una modificación de muchas cosas también, tienen que ver con el análisis, tienen que ver con un recorrido de vida, podemos decir, ¿no? Entonces, pasan pérdidas, pasan cosas y algo se va produciendo, pero yo no tengo una elaboración de qué es.
porque sí, es el decir porque sí. Es porque hay un deseo de decir, que a mí me aparece, o sea, no lo busco, pero hay además también un placer y un goce de decir. Sí, hay el empuje, cuando hay algo Hay de un lo- empuje, como respuesta a algo de lo, bueno, del agujero, de lo real, o como lo queramos llamar. Puede ser también un puente, ¿no?, que se busca entre lo óntico, digamos, lo viajero, y lo ontológico. O sea, yo creo que la poesía es ese puente, eso que te hace que no tiene palabras, y sin embargo aparece. Y entonces eso te da ganas de buscarlo, de oírlo, de escucharlo, de emocionarte. Creo que por ahí también tú has escrito cosas muy, muy interesantes y corporales, ¿no? Y yo creo que te vas acercando cada vez más a esa metafísica que tanto se habla, a ese ser que está antes del ser. ¿Me explico? Sí, pero bueno, si me vas a lo teórico, yo entendía más un poco la pregunta de Liana, en mi caso, ¿no? Un poco de ¿por qué la escritura, ¿no? Pero creo que es muy difícil responder eso más allá de eso, pues de algo que empuja o de ese vacío Claro, porque un pintor pinta. Claro, o porque alguien canta o porque alguien... Yo su respuesta. No. Sí. ¿No? Lo que habéis dicho es pues, que cualquier forma de arte es como una forma de sublimar, ¿no? De llegar a una sublimación. Entonces, cuando dices, ¿no? Es como una voz que sale, que necesitamos expresar. No sé si eso es lo que quería, o si lo comprendéis también como una forma de sublimar o de sacar, pues eso que no sabemos que llevamos, ¿no? Y que de alguna forma necesitamos expresar. Como tampoco nos han enseñado, pues bueno, cada uno va buscando la música o las palabras o una película. Pero sí que entiendo que la poesía, mucho leer, ¿no? No tiene tanto sentido como un libro, como no es tan, ¿no? Es algo más... resuena. Más inconsciente, no sé. También es un poco palabrota igual, ¿no? Pero como algo que no tiene tanto sentido, ¿no? Que está más oculto, más... Y hay que como ir desocultando, o ir quitando... Si estuviese un poco siquiña igual, no sé si siquiña es la palabra adecuada, pero tapado, ¿no? O, no sé. Si querías igual expresar. Sí, es una palabra que incluye el sinsentido, o sea, que busca más la resonancia que el sentido en sí mismo, ¿no? Sino que algo es más del lado del sonido, de lo que evoca, de lo imposible, del vacío, de todos estos elementos, ¿no? Que no acaba de atrapar el sentido. La penumbra, ese punto de la penumbra. Un poema se lee y alguien le emociona y dice, pero ¿y qué decía el poema? Hay veces que escuchas dos palabras y de repente son como una revelación casi, ¿no? No sabes qué, pero lo que ha dicho Emily Dickinson me ha encantado a mí, que la vida es un misterio y que hay que susurrarla, ¿no? Eso me ha dejado a mí pues como vida, ¿no? Me ha resonado, pues, no sé cómo. Es que yo creo que ese es un sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida, que decimos, Sí. es eso, que haya algo que verdaderamente te siga interesando. O sea, que te permita, pues eso, vivir. Es vivir. Sentir, vivir y soñar, por supuesto. Y lo de... no, que lo de escribir yo lo entiendo como si tú abres una compuerta porque tienes ese deseo del agujero creador, una vez de que abres la compuerta en cierta manera solo tienes que dejarte arrastrar, ¿no? O sea, a veces es más fácil, otras veces es más difícil, pero es abrir la compuerta. Abres la compuerta, pero tienes que trabajar. Hay que para mantenerla abierta. Había un comentario ahí, María. A mí sí me gustaría decir, abriendo la compuerta un poco, sí me parece que en la escritura de Vierni, por lo menos para mí, hay algo de que transmites muy bien algo del deseo. Es decir, no digo que sea fácil, pero así como habrá artistas que sufren muchísimo con lo que producen, para mí se produce un contagio en tu manera de expresarte porque hay un deseo en juego en ese trabajo que haces, que trabajas muchísimo, pero que es como que anima más al otro, me parece. No tanto del lado del esfuerzo, del sufrimiento.
alguien cigana? Es una pregunta Están que me traumadas de hago. leer el libro. Es una De eso se trataba. Claro. Pero, Perdón. No, eso está hablando. ¿Cómo decides qué palabra va a quedar inscrita? ¿Cómo la buscas? ¿Cómo eliges? Bueno, pues es un trabajo, yo primero escribo y corrijo, o sea, es un proceso, algo que se va armando. Además, bueno, está hecho un poco de fragmentos también, ¿no? Entonces son ideas que aparecen, que empiezo a escribir y luego digo, pues esto no me convence, cambio, pues supongo que como hacen la gente que escribe, ¿no? O sea, yo por lo menos, no sé tú, Javier, cómo lo haces, pero en mi caso es así. Luego de repente veo cosas que no me gustan, las quito, las tacho, las borro, o las cambio. Es un proceso de elaboración, o sea, a partir de una idea que aparece, yo en mi caso, una primera escritura así, seguido, y luego ir dando vueltas a eso, ¿no? Es un trabajo. Sí, eso sí. No sé, Javier, ¿tú qué dirías? casi preferiría no entrar ahí. Vale. Mucho, no sé. Yo en este momento lo que estoy haciendo para adultos, los borradores que tengo y tal, estoy pretendiendo... Tengo un poco lío lingüístico, como te comenté un día, hablando de estas cosas, y tengo un poco lío de cómo insertar, suena muy feo ya sé, pero algunas cosas que quiero decir de un modo literario. Entonces son un poco mis retos actuales, son mis mayores... Quiero decir una serie de cosas, pero no quiero decirlas como las diría, no sé, en otro marco, ¿no? Quiero decirlas de una forma literaria, y ahí es donde estoy. Creo que es un terreno un poco diferente del que yo... Me da la impresión de que vas tú poco a poco, coincido con que el cambio es muy grande de anteriores escritos, ¿no? Yo tengo esa impresión de que te acercas mucho más a lo poético, y por eso hacía esa pregunta de a ver hacia dónde ibas o si podías comentarnos algo. Me parece que estamos en campos diferentes en este momento, por lo menos. ¿Y es este libro el que marca un poco eso? Pienso, no sé. Sí, yo creo que el anterior ya, en las palabras que me sonaron ya empieza un poco ese camino. Sí, pero ahora hay una rima. ¿Eh? Hay rima más. Antes era como que había un toque poético. Sí, tú ahora acabas una frase y dices, hostias. Y es como que empezar a mirar a ver aquí acaba, aquí, y dices, oye, parece como que, y aunque está todo así liso, escrito unas detrás de otras, hay una parte de ritmo que va como una especie de medio cantoncillo. Esa cancioncilla que va y que hace una musiquilla. Hay un sonido. Sí. Sí. Eso se intenta. Pues ahí no. Como algo que sale del agujero dentro de la palabra misma. Pero falta un cuerpo para resonar. Y entonces nos damos las gracias para eso, nuestros dos invitados y la autora para su presencia y para sus palabras. Gracias.